Buenos días, compañeros y maestros. Mi nombre es Araí Saavedra. Soy estudiante de la Universidad EPCA en la licenciatura de Contaduría Pública en el grupo Primero H. A continuación les voy a presentar mi proyecto semestral. Es acerca de los contratos. La investigación fue llevada a cabo en el Código Civil para el Estado de Guanajuato. Muy bien, entonces iniciando con mi presentación, espero que sea de su agrado. El primer contrato que vamos a definir es el contrato preparatorio. Este tiene un marco regulatorio desde el artículo 1735 hasta el 1740. El contrato preparatorio, o también conocido como promesa, es aquel por virtud del cual una parte o ambas partes se obligan a celebrar dentro de cierto tiempo un contrato futuro determinado. Este contrato se clasifica como translativo de dominio, bilateral, gratuito, principal, consensual y formal. La principal finalidad de este contrato, ¿cuál es? Es la de la celebración en el futuro de un contrato de naturaleza diferente. Por eso es que es un nombre de preparatorio, porque precisamente es un contrato que antecede a otro principal. Las partes principales de este contrato están basadas en dos partes. Una de ellas es el prominente. El prominente es la persona física o jurídica que se le obliga a celebrar un contrato futuro, y el beneficiario es la persona contraria, la persona física o jurídica que tiene el derecho prominente a otorgar el contrato futuro. La descripción de los hechos y obligaciones de las partes del contrato. El prominente está obligado para que en un futuro tenga que celebrar el contrato que se especifique el beneficiario, y por caso contrario, el beneficiario está en total derecho de exigir la celebración del contrato futuro. Las recomendaciones principales para celebrar este contrato es revisar que el contrato se exprese los elementos y características del contrato definitivo, o sea, el principal, que el contrato definitivo o futuro sea posible, ya que sin estos elementos el contrato quedaría inválido de manera instantánea. El segundo de los contratos más comunes que voy a explicar es el contrato de compraventa, porque lo llamo común porque es uno de los más comerciales pues a hoy en día, ¿no? El marco regulatorio principal de este contrato abarca del artículo 1741 al artículo 1821. El contrato de compraventa es un contrato por el cual las partes transfieren una propiedad de una cosa o de un derecho obligándose a esta última a pagarle por ella cierto precio en dinero. Las modalidades de contrato de compraventa son compraventa en abonos, con reserva de dominios, pacto de preferencia, pacto de no vender a determinada persona, pacto de retroventa, venta a visitas, venta a ensayo o prueba, venta a cosa futura. Son algunas de las modalidades que puede abarcar este contrato de compraventa. Y bueno, ¿cómo se clasifica? ¿Es principal? ¿Es consensual? ¿Es bilateral? ¿Es oneroso? ¿Es instantáneo? ¿Es de tracto sucesivo? ¿Es formal? ¿Es conmutativo? Y es aleatorio. ¿Cuál es su principal finalidad? Su principal finalidad es entregar determinado bien a cambio de un cierto precio en dinero, o sea, un intercambio de bienes, o signo que lo represente, ya sea pues igual puede ser por dinero o por otros bienes. Este deberá ser satisfecho por el comprador. Las principales partes de este contrato se componen de un vendedor, que es y también de un comprador. Bueno, la descripción de los derechos y obligaciones que tiene cada uno de estos es que el vendedor tiene la obligación de entregar el bien cumpliendo con las especificaciones estipuladas en el contrato y tiene el derecho de exigir el pago del bien. Por el caso contrario, el comprador tiene el derecho a recibir el bien en buen estado, o sea, el que compró, pero también tiene la obligación de cumplir con el pago del bien. Bueno, las recomendaciones principales para celebrar este contrato, una de ellas es revisar la reputación del vendedor y del comprador, especificar en el contrato el modo de pago, si es al contado, a crédito, tener una garantía de que la mercancía llegue en tiempo determinado y principalmente que llegue en un buen estado. Muy bien, el siguiente contrato que voy a estar explicando es el contrato de permuta. Este contrato tiene un marco regulatorio en el Código Civil del Estado de Guanajuato del artículo 1822 a 1826. La permuta es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra cosa. Bueno, modalidades del contrato de permuta.
hay una permuta de muebles, que es todo aquello que pueda venderse, ya sea vehículos, animales, cosas tangibles, ¿no? Y también puede intercambiarse una cosa a cambio de un servicio o de un derecho, siempre y cuando el valor de los dos sea equivalente o sea cercano. La permuta de derechos y servicios, que es así como se conoce, consiste en la permuta de derechos reales, personales, como el derecho de usufructo y el derecho de crédito. Este contrato se clasifica como bilateral, oneroso, principal, conmutativo y de forma restringida. Su principal finalidad de este contrato es hacer un intercambio de prestaciones entre sus contratantes para conseguir un beneficio. Más que nada es por eso que se hace, para que ambos consigan un beneficio propio. Bueno, las partes del contrato principales constan de dos personajes. Uno de ellos es el contratante, quien hace el contrato, y el acreedor, quien es el que tiene varias obligaciones en el contrato. Bueno, de los principales derechos y obligaciones que se encuentran en este contrato, una de ellas es transferir la propiedad de las cosas o derecho permutados, entregar la cosa para que se perfeccione dicha transferencia de la propiedad, responder por los vicios ocultos, o sea, las cosas que no se especificaban en el contrato y que a lo mejor pues vienen daños o algo así, garantizar la posesión pacífica, responder en caso de evicción, pagar la parte correspondida por la ley de los gastos de escritura, de registro y todos estos trámites que se deben de hacer, y pagar los impuestos que corresponden por la ley. Las recomendaciones para celebrar este contrato es que hay que tener claro y definido la forma en la que se va a llevar a cabo, el lugar, la cantidad, la fecha, y que tenga todos los elementos para tener validez y nuestro contrato no sea cancelado. Bueno, el siguiente contrato muy común es el contrato de donación. Este tiene un marco regulatorio del artículo 1827 al 1879. La donación es un contrato por el cual la persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o totalidad de los bienes presentes, como por ejemplo fundaciones como Teletón, etc. Las modalidades del contrato de donación son: una de ellas es la donación pura, que es aquella que se otorga en términos absolutos; la donación condicional, que es la que depende de un acontecimiento incierto; la donación remunatoria, que es aquella que se hace en atención a servicios recibidos por el donante en acción legal para reclamarla. Bueno, la clasificación de este contrato es que es gratuito, es bilateral, es retroactivo, es principal, es formal y puede ser instantáneo o de tracto sucesivo. Estos contratos pues son muy usados también luego de repente como en la deducción de impuestos, etcétera, porque pues las donaciones forman parte de, pero pues más que nada como pues se lleva a cabo también para tener un respaldo de este tipo de situaciones cuando algunos personajes suelen donar, etcétera. Bueno, su principal finalidad es la creación de derechos y obligaciones a cargo de las partes. Las principales partes del contrato que forman parte de este es el donante, y las donaciones solo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse sino en casos declarados en la ley; el donatario, los no nacidos pueden adquirir por donación con tal de que hayan estado concebidos en tiempo en la que ella se hizo y sean viables. Bueno, el donante debe de cumplir toda la donación que se estipula en el contrato y el donatario aceptar la donación en tiempo estipulado. Y bueno, las recomendaciones para celebrar este contrato es tener en cuenta en dónde, cómo, cuándo y la razón por la cual se va a llevar a cabo esta donación, y que los beneficios mutuos que pueden tener ambas o una sola parte de los contratos. Bueno, el siguiente contrato es el contrato mutuo. Este tiene un marco regulatorio del artículo 1893 al artículo 1898. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de suma de dinero o de cosas fungibles al mutatario, quien obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Bueno, sus principales modalidades son el mutuo hipotecario, que es cuando se adiciona el contrato de mutuo de una garantía hipotecaria, por ejemplo, para asegurar el cumplimiento de una obligación. El mutuo civil, que es aquel que se afecta entre particulares, o sea, entre pues personas normales.
y el mutuo comercial o mercantil, que se caracteriza por ser principalmente oneroso y su objetivo es ser usado para actos de comercio y está regulado por el derecho mercantil. Bueno, su principal finalidad es transmitir la propiedad de las cosas fungibles al mutuario, que deberá hacerse la entrega real, jurídica, virtual o ficticia respecto al derecho de. Bueno, las principales partes del contrato es el mutuante y el mutualista, que son los que acabo de mencionar anteriormente. El mutuante, ¿quién es? Es el que hace la entrega de la cosa fungible, y el mutualista es el que recibe la cosa fungible en propiedad, pero con la obligación de hacer la entrega de otro tanto en la misma especie y calidad. Bueno, el mutuante tiene como derecho y obligación la entrega de una cosa fungible y el mutualista tiene la obligación de hacer la entrega pues de la misma especie. Las recomendaciones para celebrar el contrato es que se tiene que especificar cuál va a ser el bien fungible que se va a intercambiar para así poder tomar de esta forma la cantidad especificada e intercambiar a las partes de la misma forma y revisar que tenga todos los elementos necesarios para que tenga una validez jurídica. Otro muy común, el contrato de arrendamiento. Muy común hoy en día. Bueno, el contrato de arrendamiento abarca como marco regulatorio del artículo 1899 al 1993 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Bueno, hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y otra a pagar por ese uso o goce por un precio cierto. Bueno, sus principales modalidades es el arrendamiento de vivienda para la residencia habitual, el arrendamiento por temporada o el arrendamiento de vivienda por uso turístico. Bueno, este contrato de arrendamiento se clasifica como traslativo de uso, principal, bilateral, oneroso, consensual, formal y de tracto sucesivo. Su principal finalidad es establecer derechos y obligaciones de las partes interesadas en forma que se pueda reclamar jurídicamente la falta de cualquiera de las dos partes que hubiere cometido. Bueno, las principales estas partes que les menciono, una de ellas es el arrendador, que es la persona física o jurídica del dueño del bien, y el arrendatario, que es la persona física o jurídica que es el que usa el bien. Bueno, vamos a definir los derechos y obligaciones del arrendador. El arrendador tiene que entregar al arrendatario la cosa del objeto del contrato con todas sus pertenencias y en buen estado. Hacer de ella durante el arrendamiento todas sus reparaciones necesarias a fin de conservarlas en estado para servir el uso que ha sido destinada. Si el arrendador no cumpliera con esto, el arrendatario tiene la opción de recurrir ante un juez para que lo resuelva de forma legal y se llegue a un acuerdo. No estorbar en el uso de la vivienda, salvo en reparaciones urgentes e indispensables, claro. O también otra de ellas es garantizar el uso o goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo que durase en el contrato. Bueno, ¿y las obligaciones del arrendatario cuáles son? Pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos. 2. Conservar y cuidar bien el arrendado durante el tiempo que dure el contrato. Al final del contrato deberá de restituir el bien arrendado en las mismas condiciones que se le fue entregado, considerando que el desgaste natural, excepto se haya pactado en una cosa contraria. Responder por los daños de la cosa arrendada que sufra por su culpa o negligencia incluso. Usar de la cosa arrendada únicamente el acuerdo del uso pactado o según la costumbre de la tierra, y pagar los gastos que ocasione la escritura del contrato. Bueno, las principales recomendaciones para llevar a cabo este contrato de forma exitosa es revisar el tiempo que el arrendatario estará en la vivienda y hacer un contrato accesorio para que explique el inventario de cómo es que le fue entregado el bien al arrendatario, de los bienes y los daños que tiene la vivienda. Más que nada para que se tenga como un respaldo legal y pues pueda proceder en alguna situación de diferencia. Bueno, de aquí se despliega una modalidad que es el contrato de subarrendamiento. Este contrato abarca del artículo 1984 al 2006.
es un contrato en virtud por el cual un arrendatario renta su apartamento a otra persona mientras su nombre está en el contrato de arrendamiento. Este es un contrato, pues ahora sí que accesorio a un contrato principal. La clasificación es que es accesorio, es oneroso y su duración es de tracto sucesivo. Bueno, ¿cuál es su principal finalidad? Este contrato permite al arrendatario original de una propiedad conocido como subarrendador rentar una parte o toda la propiedad a otro arrendatario conocido como subarrendatario durante un periodo cierto de tiempo. Las principales partes que son las que le acabo de mencionar, que es el subarrendador, que es la persona que da alguna cosa que ella misma ha arrendado en arriendo o en alquiler a un tercero, y el subarrendatario, que es la persona que recibe o toma alguna cosa en arriendo o alquiler de un subarrendador de la misma cosa de la cual no es dueño ni su administrador. Bueno, la descripción de los hechos y obligaciones del contrato. El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo, ni en parte, ni ceder sus derechos sin el consentimiento principal del arrendador. Si lo hiciere, responderá solidariamente al subarrendatario de daños y perjuicios que se puedan provocar. El subarrendatario responderá en forma directa ante el arrendador principal. Si el arrendador aprueba expresamente en el contrato especial de subarriendo, el subarrendatario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del arrendatario, a no ser que por convenio se acuerde alguna otra cosa diferente. Bueno, las principales recomendaciones que se tienen para celebrar este contrato es que tengas listo el contrato de subarrendamiento, evalúes a fondo el subarrendatario, establece reglas y límites, justamente para no tener este tipo de daños a los que tengamos que responder de forma completa con nuestro arrendador. Bueno, el siguiente contrato es el contrato de comodato. Como marco regulatorio abarca del artículo 2007 al artículo 2024. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de un inmueble o de un mueble, y el otro contrae la obligación de restituirlo individualmente. ¿Cómo se clasifica este contrato? Este contrato es unilateral, es real, es gratuito, es principal y es nominado. Su principal finalidad es que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una en especie, mueble o raíz para que haga uso de ella con el compromiso y obligación de conservar el bien prestado y restituirlo al concluir su uso. Las partes principales de este contrato es el comodatario, que debe reconocer que el comodato es un inmueble, es un préstamo, y por lo tanto no adquiere ningún derecho sobre el inmueble, y el comodante es quien establece las condiciones del contrato y el comodatario o quien recibe el préstamo. Bueno, el comodatario está obligado y se limita a la conservación del bien, concretamente que éste deberá por ley poner todo su esfuerzo para conservarlo, pues será responsable de cualquier daño que sufra este inmueble por su culpa, y el comodante está obligado simplemente a prestar el bien. Y bueno, las recomendaciones para este contrato es que se debe revisar, y si es posible, que la revisión de un profesional para evaluar el estado en que se encuentra el bien es mucho mejor al que estaba, para así poder tomar acciones y si es que el bien sufre algún daño, de este modo, hacer responsable al comodatario. De otra forma, el comodatario se puede defender en cualquier daño ya que tenga el bien y él no sea el responsable. Muy bien, el contrato de depósito. Este tiene un marco regulatorio del artículo 2025 al 2047. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble, a que él le confía y guardarla para restituirla cuando él le pida al depositante. Se clasifica como bilateral, como puede ser oneroso o gratuito, es conmutativo, es principal, es consensual y de ejecución instantánea. ¿Cuál es su principal finalidad? Su principal finalidad es la guarda y custodia del objeto que debe ser restituido cuando sea reclamado por el depositante. El depositario no podrá usar la cosa sin permiso expreso del depositante. Bueno, las partes principales del contrato, ¿cuáles son? El depositario, que es la persona física o moral
que recibe la cosa depositada. Y el depositante, que como lo mencioné, es la persona física o moral que se encarga del depósito de la cosa, o sea, a quien se le va a guardar su bien. Muy bien. El depositario está obligado a conservar la cosa del objeto según la reciba y a devolverla cuando el depositario se la pida, aunque al constituirse el depósito se hubiere fijado a plazo y éste no hubiese llegado. Aún así, el depositante está en todo su derecho de pedir su bien, y por el otro lado, el depositante será la de hacer frente al pago o reembolso de los gastos realizados por el depositario y, en su caso, indemnizarle todos los perjuicios sufridos por el bien que se le otorgó. Bueno, las recomendaciones para este contrato, ¿cuáles son? Conservar todos los comprobantes de los depósitos realizados para poder tener un respaldo acerca de cualquier reclamación, además de especificar el tiempo, lugar y periodo en el que ésta será realizado el depósito. Muy bien, y dentro del depósito hay una modalidad que se llama secuestro judicial. Esta abarca del artículo 2048 al 2055. El secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero hasta que se decida a quién debe entregarse. Muy bien, el secuestro puede ser judicial o convencional. El secuestro convencional se verifica cuando los litigantes depositan la cosa litigiosa en poder de un tercero, que se obliga a entregarla. Concluido el pleito, al conforme a la sentencia, se entrega el derecho a él, depende de lo que dicte el juez. El encargado del secuestro convencional no puede libertarse de él ante la terminación del pleito, sino consintiendo en ello a todas las partes interesadas o por la causa que el juez declare pues legítima principalmente. Las obligaciones de los secuestrantes son las siguientes: entregar la cosa, pagar la contraprestación si es que la hubiese, pagar los gastos del secuestro, abstenerse de perturbar la actividad del secuestratario tendiente a la conservación y pues custodia de la cosa que va a retirar. Las recomendaciones principales es que este contrato solo lo puede hacer un juez, y si se quiere que termine el contrato debe de acabar el pleito y acudir al juez si hay alguna duda, asistir a las juntas con el juez, o sea, seguir todo el proceso legal para pues terminarlo de la mejor manera posible. Bueno, el contrato de mandato. El contrato de mandato abarca del artículo 2056 al 2118. El mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del mandante los actos jurídicos que éste le encargue. El mandato que implica el ejercicio de una profesión que se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes. La aceptación puede ser ya sea expresa o tácita. Bueno, las modalidades que tiene este contrato es que puede ser un contrato de mandato específico, puede ser un contrato expreso, un contrato tácito, un contrato de mandato oneroso o gratuito. Y bueno, se clasifica como bilateral, consensual, oneroso, gratuito, de ejecución instantánea o de tracto sucesivo, y puede ser conmutativo, puede ser principal. Bueno, su principal finalidad es que una persona de confianza realice la gestión de uno o más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Las partes principales de este contrato, ¿cuáles son? El mandante, que es la persona natural o jurídica que confiere el encargo, y el mandatario, que es la persona que acepta el encargo. Muy bien, entre los derechos y obligaciones que se encuentran en cada uno de estos, el mandante, sus obligaciones son proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato, a reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato que le fue conferido, a pagarle la remuneración estipulada o usual, a pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes, a indemnizarle de las pérdidas que haya incurrido sin culpa o por causa del mandato. Y por otra parte, el mandatario está principalmente obligado a desarrollar su mandato dentro de los límites en el que se le concibió el encargo. Se debe sujetar a las instrucciones recibidas del mandante, y en caso de que el mandatario no recibiera instrucciones concretas,
debe actuar prudentemente, como si se tratara de su propio negocio. Las recomendaciones para celebrar el contrato es revisar cuidadosamente cuál es el encargo que el mandante dará al mandatario y que ambos estén conscientes de los mismos, así como asegurarse de que sea alguien de confianza y que esté capacitado para llevar todas las acciones pertinentes para cumplir dicho objetivo. Muy bien, el contrato de prestación de servicios profesionales, uno muy común a lo mejor para nosotros que estamos encaminados precisamente a prestar servicios profesionales en honorarios. Muy bien. Bueno, pues el marco regulatorio que tiene este contrato es del 2119 al 2128. Es un acuerdo contraído por dos partes en la que una de ellas se compromete a ejecutar una labor específica según la experiencia, su capacidad y su formación en materia o especialidad acerca de lo que se le está contratando. Es un contrato oneroso, es principal, es bilateral, es informal, es conmutativo, es consensual, de ejecución instantánea o de tracto sucesivo, puede ser cualquiera de las dos. Bueno, ¿cuál es su principal finalidad o por qué es que se hace este contrato? Bueno, su principal finalidad es obligar al profesionista a efectuar un trabajo que requiere de su realización, preparación técnica, artística y en ocasiones de título profesional a favor de otra persona llamada cliente, a cambio de una remuneración llamada honorarios. Las partes del contrato son dos: el profesionista, que es la persona física o jurídica que está capacitada para la realización de un trabajo a cambio de honorarios, y el cliente, que es la persona física o jurídica que se encarga del pago de los honorarios al profesionista. Dentro de las principales derechos y obligaciones que tenemos como el profesionista es prestar el servicio en tiempo, lugar y forma convenidos, a avisar al cliente cuando no pueda continuar prestando sus servicios y responder por su negligencia o dolo que tenga. Y el cliente como tal tiene la obligación de pagar los honorarios al profesionista y pagar las expensas. Las recomendaciones principales para celebrar este contrato es especificar la cantidad de dinero que se le será otorgada al profesionista con la finalidad de que sea un pago justo y que él lo acepte como pago justo. También puede especificar el tiempo en que estará trabajando la cantidad de dicho dinero. Muy bien, el siguiente contrato es el contrato de obra. Sinceramente, para mí estos son los contratos mucho más elaborados porque son contratos bastante amplios y bastante detallados para realizar este tipo de trabajos. Es muy grande, al menos en el despacho en el que estoy lo hemos visto y es bastante laborioso. Bueno, el contrato de obra, que abarca del artículo 2129 al 2169, el contrato de obra es aquel por el cual el empresario o contratista, que también se le conoce como subcontratista, realiza una obra que le ha sido encargada por el dueño, con elementos propios y sin estarle subordinando jurídicamente, bien sea por un precio alzado, por presupuesto previamente aprobado o por un porcentaje convenido sobre el costo total de la obra, independientemente de los materiales que sean suministrados o no por el contratista. Bueno, las modalidades que tiene es a suma alzada, de precios unitarios, de costo tarifa, y se clasifica como un contrato consensual, bilateral, sin amalgamático, de tracto sucesivo, conmutativo, individual, conocimientos y oneroso. Muy bien, ¿cuál es su principal finalidad? Su principal finalidad es la prestación de servicios que consiste en obra material sobre bienes inmuebles o muebles a través de procedimientos colectivos mediante la entrega de un precio al contratante. Las partes de este contrato es el contratista, que es el que se obliga a hacer una obra determinada, y el comitente, que generalmente es el dueño de la cosa adquirida o el beneficiario del servicio, o por el cual paga una determinada cantidad de dinero en calidad de retribución. A su vez, el precio se denomina compensación, honorario o retribución. Bueno, entre los derechos y obligaciones que tenemos en estas partes, el contratista tiene la obligación de hacer una obra determinada por el comité con las especificaciones que el mismo comité delibere, y el comité tiene la obligación, o el comité o comitente, igual puede llamarse, tiene la obligación de pagar los honorarios o retribuciones al contratista de obra de este modo para pagar sus servicios.
Las recomendaciones principales para este contrato es especificar el pago de honorarios, es decir, la fecha y la cantidad exacta en el periodo en el cual el contratista estará trabajando por el comité y revisar que todo esté en regla y cumpla los requisitos de validez para que éste se pueda llevar a cabo. Muy bien, el contrato de transporte. El contrato es regulado por los artículos 2165 y 2184. El contrato por el cual alguno de los dos se obliga a transportar bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes por tierra, agua, aire, personas, animales, mercaderías o cualesquiera de otros objetos. Este contrato se clasifica como nominado porque es regulado por la ley, es bilateral, es consensual y es oneroso. Muy bien, los porteadores responden el daño causado a las personas por defecto de los conductores y medios de transporte que empleen. Responden igualmente de la pérdida y de las averías de las cosas que reciban, a no ser que prueben que la pérdida o la avería producida ha provenido de un fortuito, de fuerza mayor o de vicio de las mismas cosas. Los porteadores no son responsables de las cosas que no se les entregan a ellos, sino son dependientes, que no estén autorizados para recibirlas. Las recomendaciones para este contrato es la unidad de mercado, la libertad de empresa, la amortización de condiciones en competencia en las diferentes clases de transporte y participantes. Muy bien, el contrato de hospedaje. Este contrato tiene un marco regulatorio del artículo 2185 al 2188. El contrato de hospedaje tiene lugar cuando una persona presta a otra albergue mediante una retribución convenida, comprendiéndose o no, según estipule, alimentos, gastos que origine el servicio de hospedaje. Esto depende mucho del tipo de contrato. Muy bien, este contrato es principal, es bilateral, es oneroso, es conmutativo, es consensual y es de tracto sucesivo. Bueno, dentro de los principales derechos es ocupar y gozar el albergue de acuerdo a los que se le hubiese convenido, a falta de convenio de conformidad con el reglamento. Las obligaciones es pagar la retribución o precio convenido y pues dentro de las principales recomendaciones que se tiene para este contrato es que el hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y el tácito por el reglamento que expedirá la autoridad competente y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre escrito y en lugar visible para que las reglas sean respetadas. Muy bien, el contrato de asociación civil. El contrato de asociación civil debe constar por escrito, pero se hará constar de una escritura pública, cuando el socio transferirá la asociación de bienes cuya enajenación debe hacerse en escritura pública. El principal marco regulatorio de este contrato es del artículo 2189 al 2205. La clasificación de este contrato es plurilateral, es preparatorio, es formal, es conmutativo, es oneroso, es intransferible y es de tracto sucesivo. La finalidad es que tiene varios individuos que convienen en reunirse de manera que no sea transitoria, para realizar un fin común, que principalmente no esté prohibido por la ley y que tenga un carácter preponderantemente económico y pues que constituye una asociación. Y las partes principales de este contrato es la Asamblea General, que es el director o directores que ellas tendrán las facultades de conceder los estatutos, y la Asamblea General con sujeción a estos documentos, los asociados, que son personas físicas o jurídicas que forman parte de la asociación con voz y voto dentro de las decisiones de la misma. Y bueno, dentro de los principales derechos y obligaciones que encontramos en la Asamblea General es que tienen derecho a las utilidades del tanto y tienen las obligaciones de hacer una aportación, pagar deudas, responder por vicios ocultos y asistir a asambleas. Bueno, y para los asociados es que gozarán el voto de asambleas generales y pues también que los miembros de la asociación tendrán derecho a separarse de ella previo aviso dado con 2 meses mínimo de anticipación. Y bueno, las recomendaciones para celebrar el contrato es revisar que todos los asociados que se comprometen a cumplir todas sus obligaciones y que sean imparciales al momento de emitir un voto a favor de alguna propuesta, que sea a favor de lo mejor para la Junta, aclarar todos los términos para que se tenga y se contemple la validez y que esté en regla todo lo anterior.
Muy bien, el contrato de sociedad civil. El contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin en común de carácter preponderantemente económico para que no se constituya una especulación comercial. Muy bien. Y bueno, este contrato se abarca principalmente como marco regulatorio del artículo 2306 al 2352. Las modalidades que tiene este contrato es que es universal, o sea que puede ser de todos los bienes presentes y de todas las ganancias. Particular, que tiene por objeto cosas determinadas, uso de sus frutos, etc. Sociedades civiles o mercantiles. Para diferenciar ambos tipos de sociedades se puede tener un criterio objetivo, es decir, atendiendo la naturaleza de las operaciones que la sociedad pues va a realizar. Un criterio formal, es decir, atendiendo exclusivamente a la forma de la sociedad. Muy bien, el contrato se clasifica como plurilateral, preparatorio, formal, conmutativo, oneroso, intransferible y de tracto o de goce. ¿Cuál es su principal finalidad? La principal finalidad es realizar conjuntamente una actividad con ánimo de lucro. Estas personas podrán optar entre aportar trabajo, lo cual les convierte en socios industriales, y o bienes o dinero, lo cual les convierte en socios capitalistas. Muy bien, las partes del contrato. Para ambas partes del contrato no hay especificaciones. De este modo, aplicarán las reglas generales de capacidad, aunque con referencia a la sociedad universal, se prohíbe su constitución por aquellas personas a quienes está prohibido otorgarse recíprocamente alguna donación o ventaja. Ambos tienen el derecho de asociar a un tercero, del derecho de distribución de pérdidas y ganancias, derecho y obligación básicamente. Y bueno, dentro de las recomendaciones principales que encontramos es delimitar dentro de este contrato que se le obliga a dos o más personas a poner dinero en común, bienes o industria, comprometiéndose a partir de sí las ganancias. Muy bien, el siguiente contrato es el de juegos y apuestas. Muy bien, este contrato por el cual las partes del contrato, o sea, los apostantes, arriesgan o aventuran prestaciones patrimoniales a cambio de la posibilidad de convertirse en acreedores de otra prestación patrimonial a la que tendrán derecho en caso de acertar a su pronóstico. Este contrato tiene un marco regulatorio principal del artículo 2256 al 2266. Muy bien, y bueno, la clasificación de este contrato es un contrato totalmente aleatorio. Bueno, el que pierde el juego, bueno, la descripción de los hechos y obligaciones es que el que pierde el juego o apuestas que no estén prohibidos queda obligado civilmente con tal de la pérdida que no exceda de la 20ª parte de su fortuna. Prescribe en 30 días el derecho para exigir la deuda del juego a que este artículo se refiere. El que paga voluntariamente una deuda procedente del juego prohibido o sus herederos, en todo caso, tiene derecho a reclamar la devolución del 50% de lo que se pagó. El otro 50% no quedará en el poder del ganancioso, sino que corresponderá a la beneficencia pública. Muy bien, de las principales recomendaciones para este contrato, la ley no concede acción para reclamar lo que se gana en juego prohibido. La ley señalará cuáles son los juegos prohibidos. El contrato celebrado entre los compradores de bienes, de billetes y loterías autorizadas en el país extranjero no será válido en el estado de Guanajuato, a menos que la venta de estos billetes haya sido permitida por una autoridad correspondiente. Muy bien, el contrato de renta vitalicia. La renta vitalicia es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas mediante la entrega de una cantidad de dinero, o también puede ser una cosa mueble o raíz estimada cuyo dominio se le transfiere desde luego. El principal marco regulatorio de este contrato es del artículo 2267 al 2284. Las partes principales de este contrato es que es un contrato del deudor, que es la entidad que se compromete en base de acuerdo a entre ambas partes en donde
A cambio de recibir los recursos acumulados del beneficiario, se obliga a pagar periódicamente un monto previamente establecido. Y por el caso contrario, el acreedor es el individuo que consigue el acuerdo con la entidad aseguradora y que mediante las aportaciones voluntarias va incrementando el monto que después de un periodo de tiempo determinado a la hora de firmar el contrato se otorga en él. Se clasifica como un contrato aleatorio, oneroso y bilateral, que su finalidad principal es que busca que el deudor pague periódicamente un monto acordado, pero que con el deudor para él mismo, o en caso de que éste muera, se le pasen sus beneficios a un individuo previamente acordado. Bueno, el acreedor tiene la facultad de realizar el cobro y el pago de las aportaciones para la pensión a la cual es beneficiado, además de poder traspasar sus beneficios hacia un tercero, y sobre todo tiene el derecho de que si en algún motivo el deudor decide acabar con la vida del acreedor, los herederos en este caso pueden reclamar el capital aportado, porque pues ojo con eso, ¿verdad? Y el deudor tiene el derecho de solicitar las aportaciones del acreedor para poder hacer manejo de ellos y aparte tiene la obligación de hacer la entrega de los recursos que ya sea que el beneficiario a un tercero e inclusive todavía a los herederos que ya previamente son establecidos. Recomendaciones para celebrar este contrato. Hay que verificar que los montos del contrato sean los acordados, además de verificar las posibles cláusulas de vencimiento en donde se defina cuáles son los posibles supuestos en donde la anulación del contrato que lleve a cabo. También, si es deseo del acreedor, es importante establecer si habrá beneficiarios o por algún posible deceso por parte del titular del contrato y acordar los términos en los cuales se va a realizar este procedimiento. Muy bien, el contrato de fianza. El contrato de fianza es un contrato accesorio por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. La fianza también puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o de título oneroso. Y bueno, puede aquí también prestarse una fianza de garantía de deudas futuras, puede ser, cuyo importe no se ha conocido aún, pero podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida. Muy bien, el marco regulatorio de este contrato es del artículo 2289 al 2350. Sus modalidades es que hay una fianza convencional, gratuita, onerosa, legal, judicial, mercantil, fiscal y bueno. Entre la clasificación de este contrato se encuentra que es accesorio, es personal, es unilateral, es consensual, es conmutativo, es subsidiario y tiene la libertad de formalidades y además es oneroso. La finalidad principal de este contrato, ¿cuál es? Tiene por objetivo garantizar obligaciones que terceras personas hayan contraído, por lo que se concluye que para la fianza exista imprescindiblemente la existencia de una obligación principal, lo cual quiere decir que por eso es accesorio. Y la razón por la cual se dice que la fianza es, pues sí, más que nada esto de que es accesorio es principalmente por esto, porque antecede de un contrato principal. Bueno, las principales partes del contrato está el fiador, que es la persona física o moral que se compromete con el acreedor para pagar al deudor si éste no lo hace, el deudor, que es la persona que tiene la obligación, y el acreedor, que se compromete a responder subsidiaria o solidariamente el cumplimiento ante el acreedor en cualquier caso de que el deudor, el que esté obligado principal, para este caso que no lo cumpla. Bueno, el fiador. El fiador puede, como derechos y obligaciones, hay que el fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Si ese se hubiera obligado a más, se reducirá la obligación a los límites de la forma del deudor. El fiador tiene derecho a de oponer todas las excepciones que están inherentes a la obligación principal, más no las que sean de las principales del deudor. El deudor que tiene como obligación, si el deudor paga sin dar aviso al fiador, será responsable de lo que esté ignorado en el pago del pagaré de nuevo, pero tendrá acción de un reembolso contra el acreedor, y el acreedor que tiene podrá citar al fiador cuando demande al deudor principal, pero queda principalmente pues el beneficio de exclusión que se sentencia contra los dos. Las recomendaciones para este contrato, que es bastante complejo, es que hay que recordar que en este contrato accesorio y que es pues más que nada la existencia de para el mismo se necesita de un contrato principal.
tener claras cada una de las obligaciones que se tienen para que sean cumplidas por la parte deudora, por la parte del fiador, por la parte del acreedor, para que los tres salgan beneficiados y no haya ningún inconveniente. Muy bien, el contrato de prenda o hipoteca. El contrato de prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble y enajenable para garantizar el cumplimiento de la obligación y su preferencia del pago. Este es uno de los últimos contratos que vamos a estar explicando. Y bueno, este tiene un marco regulatorio del artículo 2351 al 2436. Su clasificación es que es un contrato unilateral, es bilateral, es real, es nominado, es indivisible y es gratuito. La finalidad principal es que la entrega de la cosa dada en prenda para garantizar el cumplimiento de una obligación, mientras el indirecto es el bien sobre el que se constituye el derecho real de garantía, es decir, el bien mueble que se da en prenda o el inmueble que se da como hipoteca. Muy bien. Las partes del contrato. El acreedor prendatario, que es titular a la vez del crédito con el que dicha prenda se garantiza, y el acreedor prendario, que es el titular a la vez del crédito con el que dicha prenda se garantiza. El acreedor prendario tiene el derecho de ser pagado de su deuda con el precio de la cosa empeñada, del derecho de ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles para que lo que le hiciere conservar la cosa empeñada, a no ser que use de ella por convenio. El exigir el deudor otra prenda o el pago de la deuda aún antes del plazo convenido. Y bueno, el deudor prendario permite que garantice una prenda con una obligación ajena, establece que para empeñar una cosa, la cosa debe tener facultad de enajenarla principalmente, con lo cual no está indicado para verificar que el contrato se requiere pues la incapacidad para obligarse. Y bueno, las recomendaciones principales para este contrato, considero que este recurso debe ser el último en ser pensado porque es prácticamente un embargo preventivo pidiendo la prenda, ya que prácticamente es entregar el bien por completo sin tener un derecho sobre el mismo. Muy bien, bueno, con esto terminamos de explicar cada uno de los contratos. Espero que la exposición haya sido de su agrado y bueno, muchas gracias. Buen día. Finalmente puedo concluir que cada uno de estos contratos tiene sus especificaciones tal cual muy específicas, pero estos en nuestra vida profesional pueden servirnos de gran ayuda, más que nada para pues entender la base de una materia muy relacionada a nuestra carrera y que considero que es muy importante que sepamos como que al menos la base de cómo es que estos contratos se constituyen o qué contratos podríamos ver en qué casos, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Buen día.